Hermanos, muy buenos días. Es un gusto saludarlos por este medio. Y bueno, en esta mañana quiero compartir el devocional con la continuidad del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 9, 13 al 18. Entonces, hermanos, les invito a que puedan buscar en sus Biblias Proverbios capítulo 9, versículos del 13 al 18. Ya se había dicho anteriormente que el capítulo 9 es la conclusión de la primera parte del libro de Proverbios, que se resume a una elección que debe hacer todo el mundo en su vida, de a quién acepto como compañera de vida o de por vida, a quién acepto como mi compañera de por vida, a la sabiduría o a la insensatez. Es una elección que afecta el presente y el futuro en la eternidad, y es una cuestión también de vida o de muerte. Entonces, hermanos, el capítulo 9 nos presenta a la sabiduría y a la insensatez como dos mujeres que nos invitan a celebrar un banquete con ellas. Sabiduría, o también podemos llamar como la mujer, Doña Sabiduría o la Señora Sabiduría, que representa toda la sabiduría que Dios ha puesto en su escritura, en la Biblia y en su creación, en la revelación general, ¿no? Y el autor de Proverbios lo describe como a una dama auténtica, a una mujer verdadera, a una mujer que cumple sus roles, a una mujer noble que habita en una casa regia. Y su contrincante, la otra mujer, es la señora insensata o la doña insensata. Y es la personificación también poética de toda la insensatez del mundo. El poeta la describe como una mujer mala que está en la calle como una ramera. Esa es la descripción que también hace el poeta. Entonces vemos dos personificaciones de una mujer sabia, una mujer que se llama sabiduría y otra mujer que se llama insensata. Y hay que reflexionar muy bien, hermanos, con quién irá uno a comer, porque evidentemente esta es una invitación que nos hace tanto la mujer insensata como la mujer sabiduría. Entonces nos hacen una invitación y hay que reflexionar muy bien con quién nosotros iremos a comer. Y eso es lo que hace Proverbios 9, aconseja muy seriamente. Doña Sabiduría ofrece alimento de vida y Doña Insensata sirve comida con veneno mortal. Y eso es lo que nos menciona Proverbios capítulo 9. ¿Ya? Y nosotros ya vimos en los días pasados, 2 días pasados ya, los versículos 1 al 12, acerca del banquete de la Señora Sabiduría, que da o que sirve el banquete para vida o vida eterna. Y vimos también ahí que era una vida o el banquete o la comida de vida eterna por el Evangelio de Cristo, ¿no? Ahora, hermanos, veremos las consecuencias de aceptar el banquete de la insensatez. Y vamos a leer nuestro pasaje del versículo 13 hasta el 18. Dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo:
Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Como vimos en el versículo 13 y 14, la mujer insensata no es una mujer, no es una persona viviente, ¿ya? Sino es una personificación poética. Y entonces, doña insensata o la señora insensata es la figura imaginaria que representa a toda la posible insensatez humana que puede existir. En ella hay que tener presente todos los pecados que nosotros cometemos. Todos los pecados. La palabra necio es un nombre que se le da al impío, ya en la Biblia. O sea, se hace referencia a aquella actitud de la persona que en su vida, en su actuar diario, vive como si no hubiera un Dios que se fije en nosotros. Esa es la manera de vivir del impío. Y en el libro de Proverbios también encontramos sinónimos para describir la insensatez, como uno de los sinónimos es estupidez, odio al conocimiento, burla, pecado. Todas esas descripciones se refieren a solamente, en resumen, abandonar a Dios de palabra y de hecho. A abandonar a Dios de palabra y también de hecho, con nuestra actitud. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple, ingenua e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad. Este era claramente el retrato de una antigua mujer prostituta oriental. En Génesis 38:14, Jeremías 3:2, Ezequiel 16:31 hacen referencia a esta descripción que se hace de aquellas mujeres que se prostituían. ¿Ya? Entonces, vemos aquí que el autor de Proverbios hace referencia que a esta mujer insensata como una mujer prostituta. Y vamos a ver más adelante por qué. El versículo 15 dice, para llamar, dice, cuando las mujeres se sientan ahí a la puerta de su casa, dice, en los lugares altos de la ciudad, dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dijo. Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Entonces, todo israelita estaba en ese entonces, como todo cristiano está ahora, expuesto a la tentación y a la invitación de la insensatez. El día de hoy no es muy diferente a lo que pasaba en la anterioridad, en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Estamos en la misma situación. Aquel israelita, el cristiano de hoy, están expuestos a la tentación, a la invitación constante de la insensatez. En medio de nuestras ocupaciones, cuando estamos confiados, estamos andando por el buen camino,
La insensatez puede hablarnos descaradamente y sobre todo puede esto afectar y afecta a los más jóvenes que no tienen mucha experiencia en la vida. Y esto no solamente es a los jóvenes que no tienen experiencia, sino es a todas las personas, sin importar la edad. Pero dice, sobre todo, la insensatez va a tentar a los más jóvenes. Y dice el versículo 17, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Comer y beber agua probablemente puede referirse a un placer o un gozo sexual, como vemos en Proverbios 5, del 15 al 20, Proverbios 7, 18 o Proverbios 30, 20, que hacen referencia a esto. Bueno, se dice que probablemente, no se habla con una seguridad, los comentaristas no están completamente seguros, entonces por lo que no podemos decir que esto, pero si esto fuera así, si esto fuera la intención del escritor, ya que el escritor describe a una mujer insensata, a una mujer pública, esta mujer cuando habla hace pensar a sus oyentes que tiene algo muy codiciable para ellos, algo que puede hacerles muy felices. Pero la pregunta ahora que debemos hacernos es, ¿no hace esto también el pecado? ¿Acaso el pecado no nos hace ver las cosas codiciables para nosotros? ¿Acaso el pecado no nos ofrece placer, hacernos felices? La insensatez siempre se presenta a sí misma como más deseable que la obediencia a los mandamientos de Dios. Nada extraño nos parece que el escritor de Proverbios, en esta parte, escogiera a la prostituta como representante de la insensatez y el pecado. Dado ese contexto, podemos deducir que probablemente pueda ser, cuando se refiere a comer y beber, sea para un placer o un goce sexual, ¿no? Pero en otro caso sería lo opuesto a lo que habíamos visto de la primera invitación, ¿no? Aquella invitación al banquete especial del Evangelio, aquel banquete de comida para vida, ¿no? Que habíamos visto en los anteriores versículos, ¿no? Aquella comida que ha sido preparada por ella misma, aquel vino que ha sido preparado también y era abierto, ¿no? Pero aquí dice que aquellas aguas hurtadas, dice, ¿no? Son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, ¿no? Que es lo opuesto a lo que se había dicho en el versículo 5, versículo 4, 5 y 6 del capítulo 9, ¿no? En el versículo 18 dice, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. En Proverbios 7:27 Salomón dijo de la mujer extraña, camino del Seol es su casa. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Proverbios 7:27. Pero aquí aún se expresa más severamente todavía, que va a convivir
con la mujer insensata, aquella persona que va a convivir con la mujer insensata o bien con el pecado, ya hace referencia de que están los muertos allí, ¿no? Que son convidados, que sus convidados, dice, están en lo profundo del Seol, están en la condenación eterna. Aquellos que aceptan la invitación de la mujer insensata a compartir el banquete, y el banquete que está, la comida es un veneno mortal que te lleva a la condenación eterna. Es muy diferente, hermanos, decir, o sea, no es lo mismo caer en pecado que vivir con el pecado. Es muy diferente. Y aquí está hablando, hermanos, de aquellos que viven con el pecado, que aquellos que aceptan la invitación de la mujer insensata. Pero no es lo mismo que caer en pecado. En Romanos 6:23 dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es muerte. Y muerte significa en la Biblia no solamente el último suspiro o la muerte física, sino una corrupción total en la que la vida humana puede llegar a caer mientras aún nosotros estamos caminando en esta vida. En Efesios 2:1 también nos dice que cuando nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, hace referencia de que nosotros estábamos en pecado, viviendo en corrupción total. Entonces llegamos, hermanos, a la conclusión de los dos caminos. El capítulo 9 de Proverbios nos presentó la antigua elección entre los dos caminos, como también la Torá o el Pentateuco, ya los primeros 5 libros, los profetas, los salmos y nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Esos dos caminos que han sido propuestos constantemente en toda la Biblia al pueblo de Dios. Vamos a irnos a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, 19 al 20. Dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. En Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, dice, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Salmos 1. También nos habla de los caminos. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 6:
porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y nuestro Señor Jesucristo honró la ley y los profetas con su enseñanza sobre la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, y la puerta angosta y el camino angosto que lleva a la vida. Mateo 7, del 13 al 14. Entonces, hermanos, Proverbios 9 nos coloca también a nosotros ante esa antigua elección, y con ello resume todo el manual de Proverbios, del capítulo 1 al capítulo 8. ¿Cuál será tu comida y tu bebida? ¿Sabiduría o insensatez? ¿Alimento de vida o veneno mortal? ¿El Evangelio de Cristo como la sabiduría o el pecado y la condenación eterna como la insensatez? Hermano, ¿qué banquete escoges? ¿Qué banquete escogiste? Probablemente nos podemos encontrar en una situación no favorable según estos dos caminos o estas dos invitaciones o en estos dos banquetes. Si estamos en el banquete equivocado, aún, hermano, tenemos tiempo, amigo, tenemos tiempo para arrepentirnos y correr pronto al Evangelio de vida eterna, aquel banquete de sabiduría, que es el banquete en el que Cristo está sentado compartiendo con su pueblo. Que Dios los bendiga, hermanos.